Padre, te damos gracias porque nos tienes acá, en tu gracia y tu misericordia. Y Señor, somos testigos de tu gracia. Y queremos, Señor, que en tu gracia tú derrames tu espíritu para llenarnos, Señor, de tu palabra, de tu fortaleza, del conocimiento de Cristo, que es lo más maravilloso que pueda existir, ha existido, existirá. Y Señor, por la sangre que derramó, que nos permite venir a tu trono, Padre eterno, te rogamos que bendigas, abra nuestra mente, llenes nuestro corazón de guía, de dirección, de entendimiento, de corrección, de bálsamo, y Señor, de tu presencia, en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos estudiando ya el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses, el segundo domingo que tomamos este tema del capítulo 3. En los primeros capítulos Pablo da gracias a Dios por la fe viva, el amor genuino de los colosenses, luego expresa una oración por ellos, orando por distintas cosas que son tan importantes en la vida, y luego Pablo habla de sus sufrimientos por los gentiles, por llevar el evangelio de vida centrado en Cristo Jesús, y habla de su preocupación de que no sean engañados con razonamientos persuasivos, de que no sean cautivos, que no sean despojo, tomados como esclavo a través de filosofías y vanas sutilezas que son según la tradición de los hombres, según los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque en Cristo somos completos, en Él estamos completos. Y Pablo habla de ese Cristo, quién es, y que realmente nuestra posición con Él no mejora a través de cosas que son ideas de hombres basadas en sabiduría humana, religión humana, sabiduría de hombres, no de Dios, basado en la humillación de sí mismo, el trato severo del cuerpo. No es así que logramos una mejor posición con Dios. Es a través de Cristo. Él es todo, en Él estamos completos. Y luego en el capítulo 3 Pablo nos habla de poner los ojos arriba, porque hemos muerto con Cristo, nos hemos identificado con Él en el bautizo y hemos resucitado con Él, es decir, hemos nacido a una nueva vida y por el poder del Espíritu Santo podemos vivir una nueva vida. Entonces Pablo en el capítulo 3 versículo 1 al 4 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir? Es decir, buscar a Cristo. Él está sentado a la diestra de Dios. Buscad su amor, conocer su amor. Buscar conocer las promesas que tiene para nosotros. La sabiduría que viene de Dios para caminar en este mundo. La fortaleza, las advertencias, el conocimiento de las cosas que perduran. Algunas personas se involucran en tener conocimientos temporales y son necesarios. Para aprender a manejar necesitas tener esos conocimientos, pero hay cosas más importantes que manejar en este mundo físicamente, y es manejar espiritualmente en este mundo, así como hay otras cosas. Entonces esas están escondidas en Cristo, en Él están todas las bendiciones. Entonces Pablo dice: buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned pues, buscad, poner la mira, enfócate en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque si habéis muerto, de hecho habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, es decir, nos hemos identificado con Cristo en su muerte, hemos decidido morir a una vida de egoísmo y vivir a una vida entregada al Señor. No quiere decir que no tropecemos a veces, una cosa es tropezar en el lodo, otra cosa es vivir en el lodo, y esa es la diferencia. Entonces Pablo está diciendo: habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, es decir, Cristo en nuestra vida. Y lo que seremos no se ve ahorita, está en Cristo. Y cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Entonces ahora Pablo pasa en el resto del capítulo a decir cómo hemos de vivir en la realidad de que hemos muerto con Cristo y ahora hemos resucitado a una nueva vida por el poder del Espíritu Santo. Y nos va a hablar de esa nueva vida. Dice: por tanto, considerados miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría,
Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Solo esos 3 versículos vamos a cubrir ahora. Después continuaremos, porque hay bastante que meditar sobre esto. Quiero aclarar, el tema de hoy le he puesto un título, que es Una nueva vida en Cristo, parte 1. Quiero mencionar, antes de hablar de estas cosas que Pablo nos dice de no hacer, recordar que Dios es un Dios bueno. Y cuando nos dice no hacer algo es porque no nos conviene. Dios es bueno, es contrario a lo que nos quiere hacer creer Satanás. Dios no nos prohíbe cosas buenas. Dios no nos prohíbe cosas buenas. Eva creyó la mentira. Dios le dijo a Adán cuando lo creó: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que del comas ciertamente moriráis. Bueno, cuando Dios crea a Eva, Eva es tentada por Satanás y le dice: Satanás, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del paraíso. Bueno, ahí vemos cómo trabaja Satanás. Dios había dicho que podía comer de todos los frutos, menos de uno. Pero Satanás viene y dice: con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. O sea, Dios quiere que te mueras de hambre, que comas grama, monte. Y Eva dice: no, podemos comer de los árboles, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso no podemos comer ni tocarlo porque moriremos. Entonces Satanás le dice: no, ciertamente no morirás. Usa la palabra ciertamente no morirás, porque bien sabe Dios que el día que de él comas, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces Eva cree la mentira de Satanás. El día que de él comas ciertamente morirás, le dijo Dios. Dios le había dado todos los frutos. Había uno que no debía comer porque ese fruto le iba a hacer destrucción. Y Eva cree la mentira y ve el fruto y dice: deseable para comer. La pasión de la carne es apetitoso, es agradable a la vista, atrae la arrogancia de los ojos. Y luego dice: y es bueno para adquirir sabiduría, la arrogancia de la vida. Y toma del fruto, come del fruto y le da del fruto a Adán. Y a través de eso vino toda la destrucción que ahora sufrimos, las enfermedades y todo, las consecuencias. Dios es bueno. Cuando nos dice no hagas algo es porque no nos conviene. Dios prohíbe ciertas cosas, pero nunca cosas buenas. Y si Dios nos prohíbe o priva de algo bueno es porque tiene algo mejor para nosotros en su tiempo perfecto. Por ejemplo, tú vienes y tu papá te quiere regalar un carro, pero dice: no te lo va a dar ahora, te lo va a dar en 1 año y medio. Espérate. Y tú de necio vas y haces lo que sea y te consigues uno y te compras un Volkswagen usado. Y no sabías que tu papá lo que te iba a regalar era un Tesla, último modelo. Y como compraste el carro usado, tu papá dice: ok, ya tienes carro, ya no te puedo dar el que te iba a dar. Y a veces Dios tiene algo mejor para nosotros y nosotros nos quedamos en lo menor porque no hemos aceptado y esperado el tiempo del Señor. En Eclesiastés 3:11 Él dice: Él ha hecho todo hermoso en su tiempo, en el tiempo del Señor. Isaías 55, 6 al 8 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces,
Los pensamientos de Dios hacia nosotros son mejores de lo que nosotros podamos imaginar. Y es bien importante entender eso para no adelantarnos y quedarnos cortos de lo que Dios nos quiere dar. En Romanos 12, 1 y 2, Pablo dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea, debemos de cambiar nuestra manera de pensar y moldearla por la palabra de Dios. Y entonces, al obedecerla, nos daremos cuenta que la voluntad de Dios es buena, justa y perfecta. La voluntad de Dios. Satanás ofrece cosas, pero al fin del camino trae problemas. En Romanos 6:23 leemos: la paga del pecado es muerte. Es una ley, así como existe la ley de la gravedad. Tú tiras una pelota arriba, cae al suelo. Tú vas en contra de lo que es recto y correcto, traerá consecuencias. Dios puede perdonarnos, pero trae consecuencias. En Juan 10:10 el Señor escribió, Juan escribió, pero el Señor dijo: el ladrón solo viene para robar. Solo viene, ese es su propósito: robar lo que Dios nos quiere dar, matar, destruir. Pero yo he venido para que tengan vida en abundancia. Dios es bueno y no nos prohíbe cosas buenas, pero nos las da en su tiempo apropiado. Yo pienso que no meditamos lo suficiente en que Dios es bueno. A veces podemos cantarlo, pero no meditarlo. Es importante entender que Dios es bueno. En el Salmo 107:1 dice: da gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. A veces podemos tener el peligro de no darnos cuenta lo bueno que es Dios y pensar que nosotros somos buenos, y estamos equivocados. Nosotros estamos perdonados por el Señor. Dios es bueno, Él es bueno. El Salmo 27:1-2 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Luz, ¿cómo no necesitamos luz en la oscuridad para no golpearnos? Salvación, ¿quién no necesita un salvador? Fortaleza, un stronghold, un lugar de protección, una muralla protectora. Jehová es la fortaleza de mi vida. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. El Salmo 84:11-12 dice: sol y escudo es Jehová Dios. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Jehová de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía, el que pone su confianza en ti. Ese versículo yo lo escribí cuando entré a trabajar a la compañía última en la que trabajé por 14 años o más. Al principio que entré había mucha batalla, había gente que de plano no quería mi bienestar. Y tuve muchas batallas, además de los retos profesionales, y puse ese versículo: oh Jehová de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Y lo tenía en mi escritorio. Cuando me retiré, cuando yo me decidí ir para dedicarme al ministerio a tiempo completo, ahí tenía ese, ya en un cubículo, no en una oficina de un gerente de proyectos. Dios me había prosperado y tenía esa tarjetita ahí siempre conmigo, ya pálida con los años, pero decía: Señor, tú has sido fiel conmigo, has sido fiel conmigo. El Salmo 23 nos habla de lo bueno que es el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. A veces necesitamos disciplina, a veces necesitamos sufrimiento para
templarnos, para hacernos gente de carácter. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aunque pase por la muerte. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, tu vara para darle al lobo que viene contra uno, tu cayado, el cayado del pastor para guiar y a veces disciplinar a la ovejita descarriada. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Refresca nuestra mente. Mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová habitaré para siempre. No dice que no tendremos problema, pero el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y en la misericordia de Dios nos ha acompañado. ¿Podemos decir amén? Ya. Entonces, habiendo establecido eso, tenemos que tener eso como base para entender lo que nos dice el Señor. Hay cosas que no nos convienen. Entonces el Señor dice, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Me llama la atención las traducciones en inglés, porque me mostraron la verdadera traducción en griego. La traducción no es considerad, la traducción es poned a muerte. Sumamente más radical. La New King James Version dice, therefore put to death your members which are on the earth. Por lo tanto, poned a muerte los miembros que tienes en la tierra. No los miembros de la familia, no la suegra, está hablando la naturaleza pecadora. La English Standard Version dice lo mismo, put to death therefore what is earthly in you. Pon a muerte lo que es terrenal en ti, y luego pone la aclaración. En el griego es, therefore your members that are on the earth. Tus miembros que están en la tierra. Claro, la Biblia de las Américas dice, considerad los miembros de vuestro cuerpo para que alguien no piense que se trata de matar físicamente. Pero al hacer la traducción de esa manera suaviza el impacto que Dios quiere dar a través de las palabras que usó Pablo. Pablo dice, put to death, pon a muerte. La Christian Standard Bible dice lo mismo, therefore put to death what belongs to your earthly nature. Por lo tanto, pon a muerte lo que pertenece a tu naturaleza terrenal. La New International Version dice lo mismo, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Pon a muerte. ¿Cómo pones a muerte algo que vive? Lo asfixias, lo privas de alimento, lo privas de aire. Y se petatea sin aire, lo metes debajo de agua a una gallina, se ahoga porque no puede respirar, se quedó sin aire. Y tienes ahí un perrito y se te olvida alimentarlo y lo dejas olvidado y te vas 2 meses de viaje, cuando regresas se murió, no lo alimentaste. De la misma manera debemos de no alimentar nuestra naturaleza pecadora. En Gálatas 6, 7, 8, Pablo dice, no os engañéis, de Dios nadie se burla, lo que el hombre siembra, eso también segará. El que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, tenemos que no alimentar nuestra naturaleza pecadora. No quiere decir no alimentar nuestro cuerpo, sino la naturaleza pecadora. Hay cosas que alimentan nuestras pasiones pecadoras. No las alimentes, dice Pablo. F.B. Hall Commentary, hombre espiritual, escribió, poner a muerte es una expresión fuerte y energética. Nuestra tendencia es hacer las paces con esas cosas y a veces jugar con ellas, hacer provisión para hacerlas. Nuestra seguridad yace en tomar una acción despiadada, cruel, brutal, decisiva, mortal, contra ellas. Espada en mano, por decir así, debemos de confrontarlas sin darle oportunidad ni espacio.
Debemos confrontarlas al estilo del profeta Samuel, que despedazó a Agag ante el Señor. Cuando Saúl salvó la vida del rey Agag, cuando Samuel llegó, dijo, tráemelo aquí, y lo hizo pedazos con su espada al enemigo. Entonces, ¿qué son las cosas que debemos de poner a muerte? Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Fornicación, la New King James Version la traduce fornicación, pero las demás traducciones la traducen inmoralidad. La English Standard Version, Christian Standard Bible, New International Version la traducen sexual immorality, inmoralidad sexual. Eso es más amplio que simplemente fornicación. Lo mismo la New American Standard la traduce en inmoralidad, entendiéndose que es inmoralidad sexual. Y la palabra es pornía. Ustedes han oído esa palabra, pornografía, ¿no? De ahí viene la palabra pornografía, pornía. Y la palabra pornía es una actividad sexual ilícita en general. Puede ser adulterio, intimidad con una persona casada, que no es tu cónyuge, fornicación, estar jugando con otras personas sexualmente, sin casarte, lesbianismo, homosexualismo, sexo con parientes cercanos, papás con sus hijos, hijas con sus hijas y todo eso, o con animales, bestialidad. Entonces Pablo dice, nada de eso. Si alguien te tienta a la fornicación, mejor aléjate de esa persona, no tengas nada que ver con ella. Y la palabra pornografía viene de ahí, de pornía, porno y grafo. Grafo es escrito, o sea, inmoralidad en papel, pero hoy en día puede ser en el celular, puede ser en el internet, puede ser en la televisión, puede ser en la película, puede ser en un lugar, de distintas maneras. Entonces dice, pon a muerte todo lo que alimenta eso. La impureza se traduce impurity en varias traducciones en inglés, impureza. Y la palabra en el griego quiere decir impureza, suciedad en el sentido físico o moral. Y la impureza es contrario a la castidad. No debemos participar en bromas o chistes inmorales. El creyente no debe de jugar con bromas inmorales y tampoco con bromas de Dios. A mí no me gusta cuando hacen chistes. Bueno, fíjate que el hombre allá arriba venía y que no sé qué. No, a Dios no lo usemos de esa manera. El nombre de Cristo es santo, es sagrado. El nombre de Dios es santo. No juguemos con su persona. Habla si quieres de tu amigo, de lo que quieras, si hace un chiste donde involucra a quien quiera, pero a Dios no lo involucres en chistes. El día que te mueras y estés en su presencia te vas a dar cuenta que Dios no es chiste. Pasiones, las pasiones, pathos en el griego, y quiere decir una emoción, puede ser buena o mala, pero en el Nuevo Testamento se refiere generalmente a pasiones malas, depravadas. Pon a muerte las cosas que te alimentan las pasiones malas. Los malos deseos, evil desires, malos deseos, todo deseo que no es de acuerdo al carácter de Cristo es un mal deseo. Todo deseo que no es de acuerdo a la voluntad del Señor es un mal deseo. Deseo de robar, deseo de insultar a alguien, deseo de desquitarte, deseo de calumniar a alguien, envidias, todo eso. Y la avaricia, que es idolatría. La King James, la New King James y la English Standard la ponen covetousness, que es codicia. Y la New International, la Christian Standard y la New American Standard dicen greed, que es avaricia. Y la New Living Translation, don't be greedy, no seas avaro. La palabra ahí en el griego se traduce a veces codicia, a veces avaricia. Codiciar es desear algo que no te conviene, que no es aceptado por Dios. No tiene nada de malo desear algo bueno, pero estar deseando la mujer de tu prójimo, eso es pecado. O sea, una cosa es desear estar casado, otra cosa es desear a la mujer de tu prójimo o al esposo de tu mujer, de tu vecina. Eso es codicia, que es pecado, es una codicia que Dios no aprueba. Tal vez el carrito de tu vecino es un Tesla, a mí me gusta el Tesla. No, pero tal vez tú dices, mira, mi vecino tiene ese Tesla y
ese pelado tiene ese Tesla, ya, yo quisiera tener ese Tesla, me gusta ese Tesla. Ya cuando lo ves en la mañana, hey, good morning, he's the one that has the Tesla, el que tiene el Tesla, y empiezas a envidiarlo y no codicies. La avaricia es querer tener más. Ya tienes un trabajo y te da lo suficiente, pero quieres otro más. Y luego quieres más dinero. Ya llegaste a $5 millones y no, pero yo quiero 10. Llegas a los 10, no, pero yo quiero 15. O sea, quieres más y estás ahí. Y tal vez eres pobre y puedes ser avaro. ¿Por qué? Porque la persona avara pone su fe en el dinero. Y su dinero es su salvación. Es el dinero el que le da salud, según él. No, el dinero te puede comprar medicina, pero no salud. Y no quiere decir que no quieras tener un poco de dinero, pero pones tu fe en el dinero y te aferras al dinero. Y el dinero es quien te va a sacar adelante. No, no es el dinero, es Dios. Dios, el dinero se te puede venir para abajo en cualquier momento. El dinero se te puede convertir en piedra de tropiezo y terminar en drogas. El dinero te puede meter en problemas más que sacarte problemas. El dinero te puede comprar una medicina cara que no hubieras comprado si no lo tuvieras y resulta que te envenena y te mueres. O sea, el dinero, si Dios no está ahí, no te sirve, te va a hacer daño. Y si Dios permite que te haga daño es porque tú no has venido a sus pies y no le perteneces. Le perteneces al diablo porque no haces la voluntad de Dios sino la del diablo. Y no te quejes si las cosas te van mal. Jesús nos advirtió contra la avaricia. Él dijo, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Es bueno tener deseos, conocer más a Dios, querer tener más madurez, tener un trabajo, tener alimento, tener ropa, tener dinero para cubrir tus necesidades, querer tomarte una vacación, ir a la playa. Pero otra cosa es codiciar lo que Dios no nos ha aprobado y tener un deseo descontrolado. Entonces Pablo dice en versículo 6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. No todos son hijos de Dios, son hijos de desobediencia. Dios es santo y la injusticia le ofende, le provoca su ira. Y muchas veces la persona que no ha venido a Cristo no conoce lo santo y lo tanto que Dios odia el pecado. Y no se da cuenta de la condición en la que se encuentra. Y porque no está en el infierno ahorita y las cosas más o menos marchan, no siente necesidad de Dios. Pero si se diera cuenta que esa persona es enemiga de Dios, Dios le ama, pero él es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que no le agrada a Dios. Está caminando en un camino de rebeldía y está caminando en un camino de lo que no es recto. Está obrando hacia otras personas en una manera que no le agrada a Dios, y no solo eso, también está siendo piedra de tropiezo y siendo un ejemplo de rebeldía contra Dios. Y Dios es santo. Bueno, a mí no me gustan las cucarachas. Y si veo una cucaracha, yo me aseguro de que no sale viva de mi casa. Se acabó. No me gustan las moscas. Parece que no crecí en Latinoamérica, pero ahora en mi casa entra una mosca y ando detrás de ella hasta que ¡swap!, la mato. En mi casa no hay moscas. ¿Sabes? Dios no acepta las moscas. Dios no acepta las cucarachas. Y en un pedazo de carne no me gustaría ver gusanos. Si yo agarro una libra de filet mignon, pero veo unos 5 gusanos, créeme que ese filet mignon se va a la basura. Yo no quiero ver gusanos en mi comida. Tú no quieres en tu casa depravados sexuales, ladrones, pero ¿quién de nosotros no ha cometido adulterio en nuestra mente? ¿Quién de nosotros no ha robado al Señor? En tu casa no quisiera vivir con alguien arrogante,
¿Y quién de nosotros no tiene arrogancia? Dios es santo. Si no es por la gracia de Dios, estamos perdidos. Y por eso Dios quiere que vivamos una vida distinta. Y tenemos que morir. Él fue a la cruz a morir para pagar por nuestros pecados, pero no solo para pagar por nuestros pecados, pero para que nosotros nos identifiquemos con Él en la muerte, para que así como Él resucitó, estemos identificados con una nueva vida por el poder del Espíritu Santo, porque Él no quiere que vivamos como vivíamos antes. En Apocalipsis 21 podemos ver qué tanto ofende a Dios el pecado. Versículos 6 al 8, Jesús habla y dice: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los que se echan para atrás, los incrédulos, los que no ponen su fe en Jesús, resisten. Los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras. La idolatría no le agrada a Dios. Y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No es fácil. No es fácil escapar la ira de Dios. Pero es fácil porque es a través de Jesucristo. Pero de otra manera no escapa la ira de Dios. Él trae juicio. Y el Señor Jesús nos advirtió en Marcos. Tenemos en Marcos 9 donde dice: si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar a la vida manco que con las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar en la vida cojo que con los dos pies ser echado al infierno donde el gusano de Dios no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar a la vida, al reino de Dios, con un solo ojo, que con los dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de Dios no muere y el fuego no se apaga. Ahora, si tú te sacas los ojos, si tú te cortas la mano, seguirás pecando en tu mente. Lo que está diciendo el Señor es: pon a muerte toda oportunidad que te atrape en el pecado. Eso es lo que está diciendo. Pon a muerte, está diciendo lo mismo que nos dice Pablo. Y luego dice: en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. En los cuales vivías en ellas. Todos venimos de una vida vacía, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Un verdadero creyente ya no puede andar en lo que anduvo antes. Una persona que no ha cambiado anda en los mismos pasos que andaba. Y si tú andas en los mismos pasos que andabas antes de declarar tu fe en Jesús, tú no has nacido de nuevo. No puedes vivir en el mismo mundo y de la misma manera y decir que ha habido un cambio, porque no hay cambio. No hay cambio, el fruto es el mismo. En Tito 1:16, Pablo dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena de acuerdo a los ojos de Dios. Isaías dice: así dice el Señor Jehová, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza está vuestro poder. Entonces, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El reconocer quién es Dios, que Él es santo y que no podemos seguir caminando como debemos, es sabio. Y el reconocer que estamos mal, aunque no sientas ñáñaras y escalofríos, ven al Señor y pídele perdón. Y pídele que te dé el Espíritu Santo para caminar en obediencia. No seas arrogante diciendo: yo camino como me da la gana y punto. Eso es idolatría, es ponerte en el puesto de Dios.
es rebeldía. Dios nos llama a nacer de nuevo, y ese nacimiento ocurre por la palabra de Dios. En 1 Pedro leemos: habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo? Así como morimos y resucitamos, otro paralelo es la semilla que uno recibe y que nace y produce fruto de justicia. Esa semilla tiene que ser recibida por la tierra, por nosotros. Habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, la palabra de Dios. La palabra de Cristo es Cristo también. Cristo es el verbo de Dios. Al recibir su palabra estamos recibiendo a Cristo. La palabra del Señor nos dice en 1 de Juan: el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces es recibir su palabra. Y si tenemos a Cristo, Cristo no nos va a dejar en el lodo. Cristo nos va a levantar del lodo y va a romper las cadenas del pecado. De hecho, 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. El que practica, no el que tropieza a veces, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Si Él se manifestó con ese propósito, y si Él está en nosotros, Él va a destruir las obras del diablo en nosotros. Él va a destruir en nosotros las costumbres que no son de Dios, que teníamos cuando el diablo era nuestro rey, nuestro gobernador, aunque no lo supiéramos. En Juan 8:31-36, Jesús dice a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es de permanecer en la palabra, de abrazarla, es abrazar a Jesús, permanecer en Jesús. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? Jesús dijo: en verdad te digo que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo sí permanece para siempre. Y si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Él tiene poder. Él, al romper en la cruz el pecado, lo dije bien, Él rompió el pecado. No solo llevó nuestros pecados, pero rompió el poder del pecado. Y eso lo dice Pedro al decir que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Nos ha dado el poder y la libertad del pecado. Entonces Pablo en Romanos dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, ya no es la ley la que nos gobierna. La ley no tiene capacidad de hacernos caminar bien, nos condena. Es el amor a Jesús el que nos gobierna, y en ese amor queremos agradar al Señor. Y el Espíritu Santo nos mueve a agradar al Señor. Padre, te damos gracias por tu gracia, infinita misericordia. Te damos gracias por tus advertencias que son buenas. A veces las hemos ignorado y nos cuesta profundamente. El enemigo nos roba grandemente. Tú nos amas y te duele a ti que el enemigo nos robe todo lo que tú nos quieres dar. Ayúdanos a ser sabios y no dejarnos robar. Ayúdanos a ser sabios y caminar, Señor, en tu camino. Caminar, Señor, en obediencia, poniendo a muerte estas actitudes carnales, estos deseos carnales,
los miembros de nuestro cuerpo terrenal en el sentido de sus deseos, la fornicación, la impureza, los malos deseos, la avaricia. Libéranos de todas esas cosas, Señor. Las pasiones, todas esas cosas que están fuera de tu plan. Ayúdanos a ser radicales, a no dar espacio, Señor. En nombre de Jesús, amén. Si nunca has recibido a Cristo, te invito a que lo recibas. Recibe a Cristo. ¿Cómo recibes a Cristo? Le pides perdón por tus pecados. El arrogante no reconoce sus faltas. Jamás da su brazo a torcer. Reconoce que has actuado mal. Pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, perdóname. Tú eres justo cuando juzgas, justo cuando condenas. Y dile que entre a tu corazón y Jesús entra a tu corazón. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Dame tu Santo Espíritu para caminar en tu camino, en nombre de Jesús. Amén.